Ya, entonces vamos a trabajar de nuevo con los operadores, en este caso de nuevo sobre el constructor. Les decía que cuando un componente de Angular se renderiza en la parte del UI, lo primero que se ejecuta es lo que está dentro del constructor. Entonces por eso lo estamos poniendo aquí. Y me sugiere incluso, ¿no?, el stack list en este caso. El constructor, paréntesis y llaves, ¿no? Cierro llaves. Entonces vamos a empezar con el splash. Este splash es interesante porque se utiliza, se escribe así, splash. Eh, este operador se utiliza generalmente cuando queremos eliminar de alguna tabla una fila específica, podemos utilizar esto. Y eso hace más fácil las cosas, ¿no? Porque generalmente si queremos eliminar una fila de alguna tabla que tenemos que buscar la posición, incluso con un for pueden hacerlo, tal vez pueden recorrer el array entero que se está viendo, pero JavaScript tiene varios operadores que nos facilitan estas cosas. Entonces aquí voy a colocar comentario aquí, operador splash, y vamos a hacer este ejemplo. Voy a crear una constante. También voy a utilizar tres operadores, después les doy tiempo igual para que completen la tarea, ¿no? En este caso no se preocupen de copiar todo lo que estoy haciendo en el mismo momento. Entonces aquí lo voy a colocar como en el anterior caso, aux splash. Y este splash funciona de esta manera, funciona a partir de un array. En este caso lo voy a mandar del 1 al 5 y le digo splash y recibe dos parámetros. Uno recibe cuántos elementos va a eliminar y el otro recibe la posición desde donde va a eliminar los elementos. En este caso le puedo decir elimina un elemento de la posición 1, le puedo decir. Incluso posición 0. A ver, primero vamos a verificar con la posición 1 aquí. Entonces, después de esto voy a imprimir nada más y vamos a ver qué ha pasado con esto, ¿no? Aquí voy a imprimir aux splash y imprimo mi constante. Y para ver esto, abro la consola de Stacklist que está en esta parte, ¿no? Console. En este caso, eh, está sacando la posición 1 en este caso, ¿no? Porque la posición 0 sería el número 1 y la posición 1 sería el número 2. Tal vez nos estamos confundiendo aquí un poco. A ver, vamos a tratar de... Colocaremos cadenas aquí. Vamos a colocar cadenas para no confundirnos con las posiciones y los números. Que sea del el abecedario en este caso. Que sea A, B, C, D y E. Entonces en este caso estamos diciendo eliminar un elemento o sacar un elemento y de la posición 1. En este caso la posición 0 sería la A y la posición 1 sería la B. Entonces por eso nos está doliendo el B nada más. Pero hay algo interesante de este splash. En este caso ya nos ha devuelto el elemento en esta constante, pero este array en este caso está entero. Pero vamos a hacer algo. Este array lo voy a meter en otra constante. Constante, lo voy a poner A mayúscula de un array. Y este A lo voy a poner aquí. Lo voy a sustituir aquí. Y ahora vamos a imprimir nada más. Primero voy a imprimir el A aquí, después el aux splash, ¿no? Y veamos qué pasa ahora. En sí aquí tenemos primero en una constante el array entero, le hemos aplicado el splash a ese array y hemos dicho elimíname un elemento de esta posición. Entonces primero en esta constante estás recibiendo esa posición y ese elemento, se puede decir. Pero el array original de esto, que sería esta constante A, ha quedado sin el elemento, es decir, el array lo modifica. Por un lado me devuelve, en este caso en la constante, utilizando todo esto, pero al usar el splash sobre un array, elimina el elemento que le estamos diciendo o los elementos que le estamos diciendo. Si le decimos aquí elimina dos elementos, tres, va a eliminar, pero va a modificar este array original. Es decir, que no lo deja intacto, ¿no? Lo modifica, pero en este caso si necesitamos recibir lo que ha eliminado, lo sacamos en una constante. Entonces ese sería el splash. Tiene dos casos, ¿no? Por un lado elimina, modifica el array y por otro lado puede devolver lo que está eliminando, se puede decir. Entonces este sería el operador splash. Ahora vamos con el reduce. Este es igual a otro operador interesante.
Antes de pasar al reduce, en este caso les decía, esto se utiliza para hacer los deletes, ¿no? En las tablas cuando vemos en el UI. Si les digo eliminar, eliminar la persona, generalmente se ven tablas con filas, con botones de iconos, con botones de delete, por ejemplo. Por ejemplo, les decía, esto sería lo más clásico que se ve, ¿no? Tablas que tienen delete, que tienen editar, que tienen en este copiar pueden tener, ¿no? Pero en este caso el splash nos va a servir para eliminar. En este caso le decimos eliminame la porción, un elemento de esta porción y elimina directamente, ¿no? Modifica el array, porque esto es un array de datos en sí. Cuando usamos el editar ya hemos avanzado el find, ¿no? Incluso el find para buscar un elemento y le pasamos el elemento entero para que podamos editar los datos. En este caso sea de personas, de estudiantes, etcétera, ¿no? Eso es parte de los CRUDs básicos, se puede decir. Después vamos a hablar igual concepto de CRUDs, que solamente son eliminar, modificar, actualizar y crear, ¿no? Después vamos a hablar de eso cuando entremos a servicios HTTP con servicios REST, se puede decir. Si no quieres que te devuelva o no quieres agarrar lo que te devuelve, lo colocas así. Y esto ya está eliminando, indirectamente ya está eliminando del array un elemento, ¿no? Si quieres mostrar por algún caso qué elemento ha eliminado, el apellido de la persona que ha eliminado, etcétera, ya pueden agarrarlo en una constante y pueden mostrarnos sobre un modal, un toaster, en el caso para el UI más que todo. Ahora el operador reduce, voy a crear otra constante, esto se va a llamar aux reduce, este igual hagas un array, le voy a dar un array de 1 a 5, pero este es interesante, vas a correr cada porción del array, aunque sea un objeto, podemos ir sumando, podemos hacer operaciones. Generalmente esto lo utilizan para devolver el total de, por ejemplo, estamos sumando edades de toda una tabla, etcétera, pero mmm, puede servir para otras cosas más, ¿no? En este caso se coloca reduce y tiene, en este caso aquí, recibe una función flecha. En este caso, primero aquí, el primer parámetro va a ser una función flecha, lo voy a colocar así por ahora, y el segundo parámetro va a ser el valor inicial, se puede decir, del reduce. Este reduce suma, es decir, si vamos a sumar todo esto, va a sumar 1, 2, 3, 4, 5, va a sumar y te va a devolver el valor de todas las raíces sumado, ¿no? En esta constante en este caso. Pero nosotros le podemos decir empezar desde 0 o empezar desde 100. Entonces aquí le vamos a poner 0 por ahora. Ahora este reduce tiene tres entradas. Tiene el acumulador, el valor actual y el índice. En este caso el índice sería porción 0, 1, 2, 3, etcétera. Pero lo que puede ser más relevante en este caso podría ser el acumulador y el valor actual. Y ya sabemos que el primer valor es el valor anterior, el segundo es el valor actual y el último es el índice en caso que se necesite. Entonces aquí lo voy a colocar prep, el otro sería el current value o el value nomás directamente y el último sería el index, ¿no? En caso que necesitemos ese index. Entonces aquí voy a poner llaves, vamos a imprimir esto para mostrar el índice, valor previo, el valor actual. Entonces, ¿qué les decía? En este caso, el reduce va a sumar, les decía, no vas a coger el array y va a sumar cada porción, el valor actual y el valor previo. Y este sería el valor inicial, sería del acumulador en este caso. En este caso lo llaman acumulador al primero, al que dice prep, en algunos casos, pero no hay que confundirse, ¿no? Valor previo, valor actual y el valor del índice. Vamos a hacer la prueba de esto. Vamos a retornar aquí de la función flecha. Y vamos a decirle solamente que sume el valor previo con el valor actual. Y esto se va a ir acumulando en base a este 0, no va a empezar desde 0. Entonces va a sumar todo esto, lo que está dentro del array. A ver, lo vamos a imprimir. Y vamos a ver qué devuelve esto. En este caso me está devolviendo directamente 15, ¿no? Como pueden ver, primero 5, después tenemos 5, tenemos 15 total. La suma de estas raíces sería 15. Entonces eso es lo que hace el reduce, devuelve la suma total. Incluso si son objetos, si en algún caso les pido sumar edades de personas o sumar edades de estudiantes, se puede entrar al objeto JSON y podemos sumar las edades de las personas que, en este caso, si les pido sumar las edades de las personas que están en secundaria, cuántos han aprobado, etcétera. Este es un buen caso para usar ese sería un buen caso para usar el reduce. En este caso, si yo le pongo aquí 100 de valor inicial del acumulador, me va a dar 115, ¿no?
Entonces aquí generalmente lo ponen cero o depende de el ejercicio que se le esté pidiendo en ese momento. Entonces en este caso puede ser cero, puede ser 100, depende de ustedes, ¿no? Pero es el valor inicial del acumulador, se lo llama. Entonces aquí una vez más, aquí vamos a imprimir para mostrar mejor. Console.log, este index, ¿no? Que en algún caso lo pueden usar. Este index, a ver, voy a imprimir el valor previo. Vamos a ir en orden. Valor previo, valor actual y el index, ¿no? Veremos qué nos devuelve eso. El valor previo sería primero 0, el valor actual es 1, después vas corriendo y el índice sería el último, ¿no? El tercero en este caso. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, como les decía, en algunos casos pueden utilizar el index, pero si no lo utilizan no es necesario que lo coloquen aquí. Generalmente estos dos se utilizan, pero si utilizan el index en caso que quieran encontrar un estudiante específico, etcétera, pueden utilizarlo. Pero en este caso, esos dos serían suficientes para sumar lo que devuelve o lo que está devolviendo un array, ¿no? En este caso, si quieren sumar los valores que un array tiene. Ahora, para simplificar esto, les decía, como es una función flecha directamente, si es una línea de código, se lo coloca sin llaves y directamente de esta forma, ¿no? Sería esto una sola línea de código. A ver, lo puedo. Dios pide una función una función y el valor inicial del acumulador, ¿no? Ahora vamos a pasar a otro operador. A ver, ya vamos a pasar a algo igual interesante. Esto, esto nos va a ayudar a sacar, nos va a ayudar a trabajar con valores JSON. Lo colocaré JSON, operadores JSON. Entonces vamos a utilizar aquí tres cosas. Esto es interesante. A ver, vamos a primero crear un JSON para trabajar con esto. Voy a colocar aux JSON y vamos a crear un JSON básico aquí. A ver, este es un JSON, ¿no? Con llaves. Entonces aquí algo básico, a ver, vamos a dar lo más clásico sería, por ejemplo, lo que va a devolver una base de datos, lo más clásico es primero siempre va a tener un ID. En este caso lo puedo colocar uno, después puedo tener, en caso que sean personas o animales, etcétera, puedo tener name. En este caso lo puedo colocar Juan, después last name y aquí Juan Gutiérrez. Entonces este sería primero un JSON. Primero este objeto JSON. Entonces, ¿qué operadores tenemos aquí? Vamos a tener tres operadores para el JSON. Primero vamos a tener entries. Aquí lo voy a colocar comentado. Entries. Después tenemos key y values. Entonces, estos tres operadores van a ayudar a trabajar con JSONs. Es interesante esto. A ver, primero vamos a utilizar el entries. En este caso, el primer operador es, primero hay que escribir object, después hay que poner punto y aquí nos da las opciones, ¿no? El primero sería entries, el otro es values y el otro es key. Primero el entries. El entries, ¿qué hace? Aquí recibe un objeto JSON, este entries. Sí, está bien escrito. Y le voy a pasar este aux JSON, ¿no? Le paso eso. ¿Y qué devuelve esto? Va a devolver un array. A ver, vamos a agarrar esto en una constante y vamos a ir mostrando poco a poco. Vamos a colocarlo aquí. Aux entries, que sea igual a eso. Y voy a imprimir y veremos qué nos devuelve, ¿no? Tal vez algo está fallando aquí. Enseguida lo vamos a corregir esto. A ver, aquí parece error, pero está entrando, ¿no? Si podemos ver aquí el console log está entrando, ¿no? No importa esto. Está dando algún error, pero es algo de librerías. Nos dice EMAScript 2017 nos está diciendo en este caso. Pero no vamos a hacer caso a eso. Entonces, este aux entries primero, ¿qué está haciendo? Está agarrando un JSON y veamos qué está devolviendo. Está convirtiendo, primero está devolviendo un array. De array se puede decir. Entonces, en este caso, ¿qué está haciendo? Está agarrando este JSON y está convirtiendo el primer valor, se puede decir, del JSON en un array. La porción ID sería porción 0, el otro sería 1, como podemos ver aquí. Y lo mismo para el segundo caso de name y para el last name lo mismo, ¿no? Está convirtiendo, lo está volviendo a un array de array, se puede decir. Eso hace el entries, agarra todo el JSON y lo convierte el key value en un array. El primero en un array entero, después el segundo en un array entero igual, y lo está convirtiendo cada porción en la porción 0, 1, ¿no? No importa si es el key y el value, pero está haciendo eso. Ahora el otro, el key. Va a ser lo mismo, vamos a utilizar el mismo objeto JSON. Lo voy a colocar aquí, aux key. En este caso creo que es keys con S. Esto me va a corregir, ¿no? Keys con S, ¿no? Entonces aquí lo voy a colocar a aux keys. Y lo mismo va a ser, siempre mandamos
primero object, después colocamos, en este caso ya no va a ser entries, va a ser keys en plural, y después le mandamos el JSON que queremos convertir o lo que queremos hacer con ese JSON, ¿no? Y después hacemos lo mismo, voy a imprimir de nuevo, aquí copio, solo cambio el string que estoy imprimiendo y el valor. Y vamos a tener esto, ¿no? Esto es igual interesante. Ahora este key solo está agarrando los keys del JSON. No está agarrando los valores 1, Juan, Gutiérrez, no está agarrando eso. Solo está agarrando ID, name y last name. Y lo está devolviendo como array. Enseguida os voy a decir para qué casos vamos a usar esto. Ahora el último, lo voy a colocar constante aux values en este caso. Values. Y va a ser lo mismo, ¿no? Object. Values, vamos a ver si me sugiere esto, no me sugiere values, y le mando igual el aux JSON que tenemos aquí y vamos a imprimir y veamos qué nos devuelve esto. Para no tardar mucho voy a copiar esta línea y solamente cambio, ¿no? Aux values, y quiero ver aux values y me imprime igualmente, ¿no? En este caso, pero ya es diferente. El values ya me imprime directamente los valores, en este caso 1, Juan y Gutiérrez, y como array me está devolviendo. Ya no toma en cuenta el ID, el name y el last name. Estos tres operadores son necesarios porque el backend a veces devuelve raro los datos, se puede decir. En este caso, si te devuelve el backend, por ejemplo, te puede devolver el backend, va a devolver un JSON, va a decirte la posición 0, va a ser otro JSON que tenga name, por ejemplo aquí name A, después va a tener, aquí va a tener otro JSON que sea 1, que sea igual a un array, un JSON, otro JSON y que tenga el nombre B. Entonces el backend devuelve este tipo de cosas, puede devolverte un JSON o un JSON dentro de otro JSON, ¿no? Y esto te piden mostrar en la parte de UI como una tabla. Entonces, ¿qué pueden hacer aquí? Ya, ahora vamos a seguir con TypeScript. Primero vamos a ir con el operador let. Se escribe así. Let, también tenemos constante que ya hemos venido usando. La constante, primero una constante, si declaramos una variable de tipo constante, esta no puede cambiar su valor, es más o menos, se queda con un valor fijo, se puede decir. Una variable let que ya es de TypeScript, funciona para las asignaciones, para cambiar su valor, pero esto tiene algo interesante, funciona dentro del contexto donde se define, es decir, que podemos tener lets, nombres de variables lets del mismo nombre, se puede decir, podemos tener variables lets repetidas. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar esto? Primero, a ver, vamos con let primero. Vamos a poner un for aquí. Este es un for en TypeScript, ¿no? Un for normal en Java, en C Sharp, etcétera. Generalmente aquí lo colocan en Java es int y igual a 1. En este caso en TypeScript no vamos a colocar eso. Podemos colocar var, que hace referencia a JavaScript. O en este caso vamos a colocar let. Vamos a decir un let que empiece en 1, que vaya de i hasta 5 y que vaya de 1 en 1, ¿no? Este sería lo clásico. Y TypeScript acepta esta sintaxis, ¿no? Entonces aquí vamos a imprimir console.log y voy a imprimir el index en cada posición. Le coloco y veamos que tenemos, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Empieza desde el 1 y va hasta el 5, ¿no? Esto ya lo sabemos manejar, esto es lo clásico, ¿no? Pero si repito esto, aquí voy a repetir lo mismo y aquí lo mismo. ¿Qué tenemos? Tenemos lo mismo y sin errores, ¿no? Esto es lo que diferencia el let. Este let, en sí estamos declarando una variable que se llama i del tipo let y se está asignando cada vez, ¿no? Y estamos imprimiendo eso. Pero en este caso no choca con los demás fors. Porque en otros casos, cuando utilizamos la misma variable, el mismo nombre para esa variable, puede llegar a chocar. Te dicen, tienes esa variable ya ha sido declarada, te puede decir, o tienes una variable con el mismo nombre declarado. Entonces en ese caso choca, pero este let es interesante porque funciona dentro del contexto donde lo definen. Es decir, si este let se ha definido en la cabecera del for, va a afectar a este for nada más. Y aquí puedo tener el mismo let con el nombre y no va a afectar porque este funciona solamente dentro de esto y este funciona dentro de esto. Entonces eso sería la característica del let, funciona dentro del contexto donde se lo define. El caso de la constante es diferente, ¿no?
A ver, voy a definir aquí una constante. Constante a igual a 1. Y aquí voy a imprimir, ¿no? Aquí voy a imprimir esa constante. Lo voy a poner constante igual a A. O que imprima esa A. Y va a imprimir normal. Aquí está, en este caso está aquí, ¿no? Constante, valor es 1. Pero antes de eso, si quiero ya asignar de nuevo esta A igual a 3. Veamos qué me da. Me dice el error, ¿no? Directamente, porque no puedo asignar un valor nuevo a esta constante porque de esa forma funcionan las constantes, son fijos, se puede decir. Una vez asignamos y después ya no podemos cambiar el valor de esa constante. Eso ya es algo básico, ¿no? Que ya debemos saber. Una constante, y en este caso lo nuevo sería para TypeScript, la variable let y el funcionamiento, ¿no? Funciona dentro del contexto donde se lo define. Eso es lo interesante del let. Podemos utilizar, incluso repetir nombres de variables, pero del tipo let. Ya, ahora vamos a algo interesante de TypeScript. Vamos a hablar de dos operadores que en TypeScript se manejan, el operador rest y el split operator. Esto es interesante porque esto igual les pueden preguntar en examen para postular a full stack, frontend, les pueden preguntar. Entonces vamos a ver estos dos operadores. Uno es el split operator, se escribe así, en inglés está esparcir, split. Y el otro es el zest operator, lo podemos colocar. Aquí lo voy a completar. Split operator y el zest operator. Son dos operadores interesantes. Primero vamos con el split operator. Ya, primero voy a definir aquí una constante, una variable. En este caso aquí ya tengo A. Aquí voy a poner una variable B, que sea un array, que vaya del 1 al 6. Y ahora quiero crear otro nuevo array, pero que tenga lo mismo que tiene el array de B. Y para eso voy a utilizar el split operator. Entonces, ¿cómo funciona el split operator? Por ejemplo, quiero crear un nuevo array que se llame C y que sería de esta forma, ¿no? Pero este C quiero que tenga del 1 al 6 y después que complete el 7, 8, 9 y 10, ¿no? Le puedo decir, primero una opción sería copiar lo mismo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después lo que quiero que tenga este nuevo array sería 7, 8, 9 y 10 lo puedo colocar. Pero esto no sería de la forma correcta. Para esto podemos utilizar el split operator. La sintaxis del split operator sería la siguiente. Voy a borrar de esto del 1 al 6 y voy a colocar. La sintaxis son 3 puntos y después puedo colocar ya sea array o sea objeto JSON. Puedo colocar cualquiera de los dos y le digo cuál quiero copiar o sacar de ese valor, ¿no? En este caso del array de B quiero sacar. Entonces el split operator serían los 3 puntos y el B, ¿no? La letra B en este caso que hace referencia al array de arriba. Entonces esto me está diciendo que está copiando todo lo que está en el array de B y lo va a completar con esto nuevo que yo quiero, ¿no? Eso está haciendo el split operator. Vamos a imprimir a ver. Primero esto lo voy a comentar. Este for está imprimiendo muchas líneas de código. Y ahora voy a imprimir primero el split operator, ¿no? El ejemplo que estamos haciendo. Entonces aquí lo voy a colocar console.log split y voy a imprimir en este caso el array de C. Veamos que tiene el array de C. Aquí hay uno más que tengo que comentar. Ahora sí, ¿no? Aquí está split y tengo el array del 1 al 10, ¿no? En este caso sería el array C, que se llama C. Y este sería el uso del split operator. Copia todo lo que ya tenga otro array o otro JSON a un objeto nuevo, se puede decir, lo esparce. Por eso su nombre en inglés está de esparcir, ¿no? Lo esparce sin necesidad de que estemos escribiendo uno por uno. Si este array B tuviera 100 elementos, no necesitamos escribir esos 100 elementos para copiarlo a otro array. Esto lo van a utilizar mucho. Este split operator es muy usado en JavaScript, en React, Angular, Vue.js. Ahora el otro es el REST operator. El REST operator es interesante igual, pero tenemos que hacer la prueba de esto con una función. Tenemos que hacer la prueba. A ver, vamos a crear esto. En este momento estamos en el constructor. Ahora voy a crear aquí una función. Esto ya es aparte del constructor. Le voy a colocar get REST, lo colocaré solo por ejemplo, no nada más.
Vamos a demostrar la función del rest operator. Este rest operator recibe parámetros en una función, pero a través de, se puede decir, puedes recibir n parámetros dentro de una función, pero lo hace de forma simple, lo podemos decir así. En este caso, si esta función yo quiero que tenga unos 10 parámetros de entrada, imagínense 10 o 20 parámetros de entrada, no puede ser muy largo escribir eso también. Pero este rest operator permite simplificar eso y a través de, lo recibe a través de una array, se puede decir. La sintaxis sería casi parecida, ¿no? Son tres puntos, le colocamos aquí, lo podemos colocar params y le podemos decir esto que los reciba en forma de array, le podemos decir string o any en este caso, que les he dicho que es un comodín, ¿no? En este caso lo colocamos así y podemos imprimir aquí. Le podemos decir que está recibiendo esta función getRest. Aquí le decimos rest y que imprima aquí params, ¿no? Lo que está entrando en la función rest. Ahora, ¿cómo hacemos correr esto? Podemos correr igual desde el constructor aquí. Aquí ya estamos viendo igual cómo podemos utilizar funciones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos correr este getRest? Es con el this. Eso es clásico en Java, en C Sharp, ¿no? Ya estamos bien. Yo creo que esta parte es fácil ya para entender para la mayoría, ¿no? Entonces aquí le digo getRest y le mando. Entonces la diferencia del rest sería que aquí puedes recibir n parámetros, lo estás recibiendo como array, y aquí puede enviarle 1, puede enviarle 2, puede enviarle 10, 20, etcétera. Y aquí va a llegar como forma de array eso. Entonces aquí le voy a enviar, por ejemplo, como es de tipo any, le mando el 1, le mando el 2, aquí le puedo mandar una cadena de hola, etcétera. Y aquí ya vamos a tener la respuesta. Aquí en la parte del rest están llegando esos parámetros, esos n parámetros en forma de array y aquí estamos imprimiendo, ¿no? El 1 están llegando en la posición 0, el 2 están llegando en la posición 1 y la cadena está llegando en la posición 2, se puede decir. Entonces ese sería el rest operator. Ahora vamos a ver la desestructuración. Esto es igual interesante y es muy usado igual. Entonces, ¿qué es la desestructuración? Primero vamos a crear un JSON de ejemplo. Le voy a colocar person, constante persona y vamos a darle algunos datos, ¿no? Le daremos aquí ID, le daremos aquí name, a ver, ID 1, aquí name, de nuevo Juan. Aquí le daremos algo para variar, a ver, le daremos country, pero este que sea otro JSON, country que tenga un ID igual. Generalmente así vienen del backend los datos. ID country puede tener aquí 1, puede tener código, LP, etcétera, ¿no? Generalmente, como les decía, así viene el código del backend cuando les devuelven datos de algún servicio. De esta forma les envían así en anidados, puede decir un JSON dentro de otro JSON, etcétera, ¿no? Se puede decir operador de esa estructuración funciona de la siguiente forma. Va a sacar partes, ya sea de un array o un JSON, se puede decir. En este caso de un JSON, ¿cómo podemos, se puede decir, despedazar ese JSON, ¿no? Para eso nos sirve la desestructuración. Entonces, ¿cómo hacemos que funcione eso? Aquí voy a colocar un JSON igual y le digo igual a este JSON persona que hemos creado, ¿no? Pero dentro de este JSON que estoy poniendo al principio, le coloco qué valores quiero despedazar, se puede decir, o quiero sacar. En este caso, si quiero sacar ID, si quiero sacar name o si quiero sacar country. En este caso puede ser un buen ejemplo country. Le digo de este objeto persona, sacámelo todo lo que está dentro de country nada más. Entonces lo mismo, ¿no? En este caso constante estamos colocando por delante, pero le decimos qué queremos sacar de ese JSON. En este caso del JSON persona, ¿no? Y estamos haciendo sacándolo solo country, ¿no? Nos interesa country. Y aquí como pueden ver donde hemos impreso ya está sacando directamente country, lo que está el ID de country y el código, ¿no? Esto les va a servir mucho porque en este caso eso es un ejemplo corto incluso. Un JSON puede venir, generalmente a veces cuando hacen un backend, a veces hacen backends bien raros, puede decir, y para datos de persona pueden colocar así datos de ciudad, datos de estudio, así, les puede llegar bien largo un JSON. Entonces, para estas cosas, ustedes necesitan sacar lo que necesitan nada más. Si necesitan country, sacan. Si necesitan ID, aquí lo colocan como ID y les va a sacar el ID, pero en esta variable, esto ya sería como una variable que tengan, como una constante en este caso. Country es una variable de tipo constante y ID ya es una constante, una variable de tipo constante igual ya separado, ¿no?
y ya no necesitamos, a ver, en este caso, si no hiciéramos esto de desestructuración, ¿cómo tendríamos que sacar este country? Tendríamos que sacarlo de la siguiente forma, ¿no? Le decimos constante, una constante por ejemplo, una constante de C, de country, y que saque desde persona, que entra persona, podemos decir que entra persona, punto, country, ¿no? De esta forma tendremos que sacar. De esta forma tendremos que sacar country. Sería lo mismo que esto, pero generalmente de esa estructuración es más elegante, se puede decir, porque si quiero sacar el ID ahora de esa persona, tendría que ser lo mismo, ¿no? Aquí tendría que ser una constante ID y tendría que ser ID aquí. Pero con desestructuración solamente coloco una coma y un ID y ya tengo lo mismo que estas dos líneas de código, ¿no? En una línea de código tengo lo mismo que estos dos. Entonces, desestructuración sirve para estas cosas y les va a ayudar mucho para hacer un código más limpio y más sencillo, se puede decir, menos líneas de código. Siempre se buscan menos líneas de código, ¿no? Al estar programando. Entonces, ese sería el último operador, la desestructuración, lo vamos a colocar. Lo vamos a escribir en español. Se llama desestructuración, ¿no? Y es lo equivalente a estas dos líneas, una línea de código podemos tener. Aquí si quiero imprimir el ID, imprimo, ¿no? Aquí sería ID. Sería de esta forma. Y no solamente va a funcionar con JSONs, en este caso si tienen arrays, igual pueden hacer funcionar con arrays. Vamos a hacer un solo ejercicio aquí para mostrar esa parte de cómo podemos combinar todos estos operadores y qué complejidad puede tener. Que esto lo podemos ver igual. Y algunas veces siempre lo vamos a necesitar, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Voy a definir una constante aquí que sea, le voy a colocar data y va a ser en este caso primero que sea, va a ser un JSON. Aquí vamos a tener, a ver, 0, valor 0 y este que sea otro JSON que diga name. Aquí lo vamos a colocar rápido esto. Juan, con dos objetos JSON vamos a hacer la prueba. Siempre va a tener esto. Name puede tener ID, que sea 1, etcétera. Entonces voy a copiar este y voy a poner otro más, ¿no? Enseguida les voy a dar tiempo igual. Vamos a hacer un ejemplo, esta combinación y después les doy tiempo igual. Ya. Entonces vamos a tener este JSON, que no es tan largo, ¿no? Es un JSON de JSON, se puede decir. Entonces esto me dicen, a ver, un dato más, age lo voy a colocar, de dat, lo voy a colocar 24 y 27. Ya. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Esto puede venir del backend. Entonces, ¿qué nos pueden pedir aquí? Mostrar a las personas que tengan edad menor a 15, por ejemplo, o incluso sumar las edades de las personas que tengan edad menor a 15, varias cosas, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer aquí, primero nos pueden pedir convertir esto a array, después de tenerlo como array, sumar las edades. Un ejercicio puede ser eso, otro puede ser convertir array, después mostrar a las personas que solo tengan mayor a 15 años, por ejemplo. Pueden ser varios ejercicios, ¿no? Entonces, primero lo convertiremos a array esto. ¿Cómo hacemos eso? A ver, vamos a agarrar todo esto dentro de una constante rest, de respuesta lo voy a colocar. Y vamos a agarrar esto, ¿no? Con object punto. Ahora aquí, ¿qué sería lo más conveniente? Si nos pide primero un ejercicio, convertir a array y después sumar las edades el total de las edades de esas personas, ¿no? Entonces convertimos a array y queremos la suma de las edades de estas personas. Eso sería el primer ejercicio. A ver, vamos a escribirlo aquí, vamos a ir haciéndolo con calma. Convertir a array, lo voy a colocar. Convertir a un array y obtener la suma del total de edades, lo puedo colocar. Obtener la suma de edades. Entonces sería un ejercicio. Entonces, ¿qué sería lo mejor aquí? Como tenemos un JSON, este es el key y es el value, podemos agarrar el value directamente y esto nos va a devolver en un array, como hemos visto en los ejercicios anteriores, ¿no? A ver, vamos a ir haciendo poco a poco esto. Entonces aquí sería values, voy a utilizar el values en este caso. Eso ya depende de lo que necesitemos, tenemos que utilizar el value o key o entries, ¿no?
Entonces sería object.values y después esto ya me devuelve un array. A ver, voy a ir aquí imprimiendo. Voy a colocar console y voy a imprimir respuesta. Y veamos qué tenemos aquí. Aquí tenemos en respuesta un objeto de objetos, ¿no? A ver, aquí tenemos... Y es correcto, aquí tenemos un array de objetos, ya, pero ya aquí ya tenemos... en la porción 0 tenemos ya un JSON de edad, ID y name, ya tenemos lo que queremos. Con este values ya le hemos dado el formato que nosotros queremos primero. Incluso a partir de esto ya podemos mostrar en UI directamente, ¿no? Entonces a partir de esto nos dice la suma de edades que necesitamos la suma de edades. Entonces aquí podemos utilizar, como esto ya es un array, podemos utilizar el operador reduce. Voy a colocar reduce y esto recibe, como ya sabemos, dos parámetros, ¿no? Uno sería la función flecha y el otro sería el inicializador de el acumulador, ¿no? En este caso va a empezar en cero, ¿no? La suma. Entonces en este caso este sería el valor previo, la primera entrada y el valor actual. El índice en este caso no necesitamos especificar para que no necesitamos utilizar, se puede decir. Entonces aquí una línea de código lo vamos a meter. Tendríamos que sumar valor previo que va a empezar, en este caso está empezando en cero, más este value ya no va a ser un objeto plano, se puede decir, va a tener este JSON entero. Entonces tenemos que entrar aquí value.h y esto me tendría que devolver la suma de edades. Como podemos ver aquí en response tenemos 34 y sería 10 más 24, 34. Esto estaría en una sola línea de código, ¿no? Por eso hemos avanzado todo esto, para incluso podemos combinar, incluso lo podemos meter aquí más operadores. Después del reduce, que nos devuelve este reduce nos devuelve un número, en este caso podemos utilizar otro operador, no sé, un map o incluso otros, ¿no? Incluso antes del reduce podemos utilizar un filter aquí que va a devolver un array. Lo importante es darle la entrada que necesita el operador de JavaScript. Si necesita un array, darle un array. Si necesita un string, darle un string, ¿no? Incluso aquí podemos seguir restringiendo dentro del reduce. Aquí puedo colocar llaves. Le digo retornar, a ver, le puedo decir retornar esto, return, funciona, sigue. Pero aquí podemos restringir incluso con un if. Le podemos decir si el value.age es mayor a 20 años, entonces que lo sume, y si no es mayor a 20 años, que no lo sume, ¿no? Podemos hacer varias cosas aquí. Le podemos decir si es mayor lo sumas, y si no es mayor, aquí no, solo devuelves. Le podemos decir el valor previo, le podemos decir, y va a sumar solo los que sean mayor a 20. En este caso solamente va a haber 24, no solo Juan es mayor a 20 aquí. Entonces aquí tenemos 24 por eso. Entonces podemos hacer toda esta mezcla con los operadores JavaScript, incluso aquí de su estructuración. Si queremos juntar a cadenas, no sé, arrays, podemos utilizar split operator, etcétera, ¿no? Podemos hacer la combinación de podemos combinar operadores en este caso. Y este sería un ejemplo de esos, ¿no? En este caso lo vamos a dejar con el ejemplo original, que sería convertir un array y obtener la suma de las edades nada más. Entonces, ese que sea un ejercicio, ya, que sea un ejercicio, les daré un ejercicio más y lo completan ustedes el otro. Entonces, a partir de lo que ya tenemos aquí, esto los voy a pasar, constante data, y después ustedes lo completan y esa va a ser la tercera tarea del día de hoy, yo creo, ¿no? Ya tenemos, creo, dos. Y el ejercicio para ustedes sería, a ver, lo voy a colocar a partir de este JSON que ya les he pasado en el chat. A ver, vamos a ver, convertir primero a un array, después que sea, es decir, van a convertir primero un array, después van a filtrar las personas que sean mayor a 10 y después tienen que devolver un array de IDs nada más de las personas. Es decir, en este caso el resultado esperado sería un array que el resultado tiene que ser resultado tiene que ser, en este caso, el ID número 2 nada más. En este caso sería este, ¿no? Porque en este caso sería el 1, el ID 1 nada más. Entonces a partir de esto quiero que me devuelvan un array que solo contenga el número 1, ¿no?
Ya vamos a resolver esto, después entramos a componentes. Entonces esto es algo que, bueno, siempre les va a pasar en cualquier framework de JavaScript, siempre va a haber este tipo de combinaciones y este tipo de código siempre hay que saber incluso qué hace, ¿no? En este caso solo vamos a encadenar operadores nada más, entonces vamos a hacer otra constante aquí para ir imprimiendo cada respuesta que tengamos. Respuesta 1 lo voy a colocar aquí. Aquí abajo voy a ir imprimiendo esto, console.log. Esto sería respuesta 1 y que vaya imprimiendo a medida que vayamos haciendo, ¿no? Entonces voy a tener lo mismo, aquí me dice primero convertir un array, voy a agarrar object, punto, en este caso igual me conviene values, le mando data, tengo el objeto de objetos que quiero, un array de JSON se puede decir, después necesito filtrar las personas que tengan personas mayores a 10, ¿no? En la cuestión de edad. Después le digo, voy a usar el operador filter a partir de ese array de salida que tengo. Y aquí para minimizarlo puedo colocar, como son personas p, puedo utilizar una variable p pequeña para la función flecha p.id, o en este caso sería age mayor a 10, ¿no? Con eso ya tengo filtrado las personas que tienen edad mayor a 10. Ahora necesito sacar solamente el ID de eso nada más. A ver, primero vamos a la prueba con el map. Recuerden que el operador map me devuelve un array, un nuevo array se puede decir. Entonces aquí igual una variable p, como es una función flecha aparte, le digo p.id y me devuelve aquí directamente lo que queremos, ¿no? Al último estoy usando el map y le digo, pero solo va a mapear y va a devolver un nuevo array a partir del array de entrada, pero le digo, solamente quiero que me devuelvas el ID nada más de ese nuevo array. En cada porción que se encuentre solamente el ID devuélveme nada más. Entonces esta sería la solución al ejercicio que les acabo de dar y tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Un array con el número 1 nada más. Ya, vamos a continuar con los componentes entonces para manera de ir entrando para el día de mañana. Ya, primero les he indicado que el componente app-root es el componente raíz, se puede decir, de donde va a correr la aplicación Angular. Si yo borro esto, no va a correr la aplicación, va a aparecer un body vacío, incluso le puedo meter un párrafo que sería una etiqueta HTML nativa, ¿no? Y con esto tendríamos HTML nativo sin Angular, se puede decir. Entonces, el primer componente raíz sería el app root. Ahora, en Angular, primero para utilizar un componente necesitamos declarar cualquier componente siempre va a estar, en el caso de Angular, siempre va a estar en un módulo. Un componente no puede estar suelto. Para el caso de React o Vue.js, específicamente en React no utiliza módulos, entonces los componentes pueden ir libres, se puede decir. Pero en el caso de Angular, si creamos un nuevo componente y este componente no está declarado dentro de un módulo, va a fallar la aplicación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vamos a la prueba. En este caso, el app module sería el módulo principal de la aplicación Angular que tenemos. Un módulo, a forma de resumir, les decía que es una agrupación de componentes, se puede decir nada más, incluso puede haber módulos dentro de otros módulos, ¿no? Vamos a ir avanzando eso, pero para resumir, solo sería un módulo, es la agrupación de componentes, ¿no? Y varios componentes pueden formar un módulo. Pero en este caso, en Angular sí o sí un componente tiene que estar declarado en un módulo para que no vea error, se puede decir. Funciona de esa manera Angular. Entonces aquí, ¿cómo podemos crear un nuevo componente? Vamos a dar, en el caso de Stack Blist, tenemos esa facilidad. Podemos dar clic derecho, en este caso en la carpeta app. Y aquí tenemos Angular Generator. Aquí nos deja generar componentes, servicios, directivas, módulos, pipes, guards, interfaces, clases, enums, ¿no? Lo que vamos a ir avanzando poco a poco. En este caso, si queremos generar un nuevo componente, le doy a Component y aquí me pide el nombre del componente. Lo voy a colocar, mi primer componente lo voy a colocar, my first component. Como ejemplo, my first lo colocaré. La palabra componente lo coloca por defecto al crear, entonces vamos a tener redundancia ahí. Entonces solo lo voy a colocar first y le doy enter.
Le doy a Enter y como les decía, la palabra component lo coloca por defecto. Esa es la sintaxis de Angular. Entonces aquí ya tengo mi primer componente creado, ¿no? Dentro de una carpeta les decía que el componente siempre va a tener, en el caso de Angular o otros, va a tener estilos. En el caso de nosotros CSS, esto lo tenemos que cambiar a extensión SCSS, porque estamos utilizando esa extensión para la aplicación. Incluso CSS aguanta normal, ¿no? Los dos aguantan. Pero en este caso lo ha generado con eso. Después tenemos el HTML del componente y después tenemos el archivo de lógica del componente o el TS, el TypeScript del componente. En este caso solamente es una clase que está siendo exportada y está implementando o está heredando de una interfaz. En este caso el ng on init, que en este momento no lo vamos a ver. Lo voy a borrar esto. El ng on init y lo voy a borrar esto. Después vamos a ver eso en el ciclo de vida de componentes. En este caso la importación incluso lo puedo borrar. Solamente hasta esta parte necesitamos saber según el avance que estamos haciendo. Entonces este sería nuestro primer componente que se llama, cuando lo queramos utilizar en el HTML, lo tenemos que utilizar mediante esta etiqueta, se puede decir app-my-first, ¿no? Lo demás hace referencia a su HTML del componente y a su estilo, se puede decir. Pero con esto lo utilizamos. Ahora les decía que un componente sí o sí tiene que estar en un módulo. Aquí vamos a verificar, no está declarado todavía. Y si lo quiero utilizar en el app component HTML, aquí vamos a hacer la prueba. Ahora si voy a borrar todo esto, no nos sirve. A ver, voy a borrar todo esto. Estilos, sí, voy a borrar todo eso. Solo voy a dejar ese router outlet que Angular ha puesto. Incluso eso lo voy a borrar, a ver, veamos si funciona normal. Aquí voy a colocar un párrafo que diga Angular y está corriendo de forma normal, ¿no? No hay ningún error. Eso para evitar todo ese código que Angular genera por defecto, ¿no? Angular CLI. Entonces solamente un párrafo que diga Angular. Ahora voy a hacer la prueba de este my first component. Y este componente solo tiene un HTML que dice my first funciona, ¿no? Dice my first works. Entonces voy a agarrar y copiar esto, que sería la etiqueta de este componente nuevo que acabamos de crear. Voy al app component, copio y pego. Tiene que ser como este párrafo, ¿no? Que se ve. Tiene que ser cerrando y abriendo mayor y menor, se puede decir. Tiene que estar abriendo y cerrando, en este caso, de esta forma. Con el último cierre, ¿no? La etiqueta HTML. En este caso, como ven, está saltando error. Eso les decía, un componente siempre tiene que estar declarado dentro de un módulo. Entonces, en resumen, los componentes que están declarados dentro de este módulo se van a poder utilizar entre ellos, se puede decir. En este caso, nuestro nuevo componente estamos utilizando dentro de app component, es decir, dentro de otro componente que está en el otro módulo. Esa sería otra regla, ¿no? Vamos a ir hablando igual de módulos más adelante, pero en este caso lo más principal sería que el componente tiene que estar declarado dentro de un módulo, ¿no? En este caso, dentro del módulo donde está el componente, donde estamos colocando, se puede decir, nuestro nuevo componente. En este caso, dentro de app component estamos colocando nuestro nuevo componente, entonces tenemos que declarar en el módulo donde está ese app component. No vamos a detallar esto, pero cualquier componente que se declare dentro de un módulo tiene que ir dentro de declarations. Después vamos a explicar estas partes, pero por ahora hay que entender que un componente tiene que estar declarado dentro de un módulo sí o sí, y en este caso dentro de declarations. Si lo colocan en otro lado va a dar error directamente, ¿no? Al compilar. Entonces, ¿cómo declaro dentro de este módulo, dentro de declarations? Voy a escribir, en este caso hay que escribir el nombre de la clase, ¿no? My first component, como está aquí, my first component. En este caso StackBlitz creo que reconoce. Voy a escribir my first component y aquí me dice, ¿no? My first component y lo voy a importar de esta ruta. Le voy a dar clic y lo está importando de esa ruta, ¿no? Ya no necesito escribir el path. Lo estoy importando aquí, está diciendo, estoy importando my first component de esta ruta. Y una vez que importe eso, ya como pueden ver aquí ya funciona. Mi componente nuevo está dentro de app component y ya funciona, ya podemos tener n componentes aquí, pero hay que declarar dentro de este módulo de app módulo, se puede decir. Entonces este sería nuestro primer componente en Angular que vamos a tener. Incluso aquí ya le pueden dar ustedes estilos y lo mejor de los componentes es que se pueden reutilizar. Eso es una característica fundamental, ¿no? Puedo reutilizar esto en caso que cada
mi componente sea una tabla reutilizable donde le pase datos y renderice nada más, pueden utilizar sus componentes, incluso si fuera un componente cart que tenga unas animaciones bien detalladas, entonces podemos utilizar ese cart y le mandamos directamente incluso datos. Después vamos a ver, mañana vamos a ir viendo los datos que le podemos mandar al componente y los datos que podemos botar del componente para trabajar hacia afuera, se puede decir. En este caso estamos utilizando este mismo componente n veces, ¿no? Eso es lo que les decía de los componentes, se reutiliza el código. Por eso generalmente se crea componentes para casos en donde vamos a tener que utilizar código.